Empezamos a grabar. ¿Ya? Entonces, chicos, todos con el material. Todos con el material. Tema 5. Ya les he pasado los videos de las clases de la anterior semana al grupo para que los que no hayan podido ver o no hayan tenido tiempo, cualquier situación, si tienen alguna duda puedan verlos para que estén al corriente, ¿no? De lo que estamos avanzando. El examen, no me acuerdo, es en junio, creo, este segundo. Ya estamos ahorita a mediados. Voy a revisar y les voy a decir, ya no falta mucho, creo. Ahora, tema 5. Tema 5. Ya, hemos visto la anterior semana dictamen con opinión limpia, ¿no? Sí, y hemos visto cómo se emite un dictamen con opinión calificada. Sabemos que existen dictámenes de auditoría con diferentes tipos de opinión, o sea, son 4 tipos de opinión, los 4 tipos, la primera tipo de opinión es la opinión limpia, luego tenemos la opinión calificada, la opinión adversa y abstención de opinión, ¿ya? ¿Cuándo es opinión limpia? Opinión limpia es cuando los errores que vamos a encontrar o las diferencias que vamos a encontrar en los estados financieros no superan el umbral de materialidad, ¿ya? No superan nuestro margen de tolerancia. Pero si superan ese margen, entonces vamos a tener otro tipo de opinión. Si los errores son significativos, pero no lo superan por demasiado, o sea, no es mucha la diferencia, no es muy significativo lo que superan los errores, nuestra materialidad, entonces ya vamos a tener un dictamen con opinión calificada, ¿ya? Ahora, para el dictamen con opinión calificada, todavía no ven el otro material, vamos a terminar de explicar y ahí les voy a decir qué van a hacer. En acá, ¿qué situaciones originan un dictamen con opinión calificada? O sea, ¿por qué motivo nosotros vamos a dar una opinión calificada? Básicamente, chicos, básicamente son dos. Puede ser pueden ser por limitaciones al alcance de los procedimientos de auditoría, o sea, porque han habido procedimientos que no hemos podido hacer, porque o bien la empresa no nos ha ayudado a hacer esos procedimientos, o bien no se podía, ¿ya? Entonces, en este caso, pues ese es el primer punto, o sea que existen limitaciones al alcance, o sea que nosotros por un motivo en particular no hemos podido hacer algunos procedimientos, ¿ya? Esa es la limitación, no hemos podido revisar. El segundo tipo que origina un dictamen con opinión calificada, o sea, el segundo motivo que origina un dictamen con opinión calificada es cuando se desvía de las normas, ¿ya? O sea, en este caso, el material dice desviación de las normas internacionales de información financiera o desacuerdo con la administración. En este caso, para que sea fácil de explicar, cuando existe algún proceso, no sé, cuando nosotros hemos revisado y le hemos dicho a la administración, no sé, ellos, a ver, ¿cómo podemos explicar esta parte? Ya, por ejemplo, ellos tenían que depreciar, no sé, los equipos de computación, como dice el decreto, en 4 años, pero ellos lo están depreciando a 10 años, por decirles, y no lo quieren cambiar. Entonces, ahí hay un desacuerdo. Ellos no van a cambiar su postura y nosotros sabemos que la norma, que las disposiciones tributarias, en este caso el Decreto Supremo 24051, nos pide que hagamos la depreciación en una cantidad o sea, ya cada bien de uso tiene una cantidad de años, ¿ya? Para hacer el cambio tiene que existir una autorización, tiene que haber un procedimiento administrativo. Si no se cumple ese procedimiento, no se puede cambiar, ¿ya? Entonces no estamos de acuerdo con la administración y eso origina que haya diferencia. Entonces, están yendo en contra de las normas que conocemos, ¿ya? Como están en contra de las normas, entonces nosotros vamos a decir que, como está yendo en contra de las normas, como está yendo en contra de las normas, eso, dependiendo del importe, va a generar que nosotros tengamos una opinión calificada, ¿ya? Aquí está. A ver, existen situaciones específicas que originan que el auditor emita una opinión calificada, opinión negativa o abstención de opinión. Estas situaciones que deben ser significativas son, a ver, primero, inciso A,
Limitaciones al alcance de procedimientos de auditoría. Para ejemplificarlo más fácil, en este caso, por ejemplo, si es que nosotros estamos haciendo la auditoría y, como les decía, o sea, estamos solicitando documentos, estamos pidiendo comprobantes y por un motivo en especial, la administración no lo tiene esos comprobantes, se han perdido, está donde el gerente, donde el auditor interno, quién sabe dónde estarán, pero no nos han entregado. Y al final, cuando acaba la auditoría, no nos han entregado siempre algún comprobante. Como no hemos podido revisar eso, como no hemos podido revisar, entonces para nosotros eso es una limitación, ¿ya? Eso es una limitación, que no hemos podido hacer algún procedimiento. Por ejemplo, otro caso, que queremos hacer verificación física de los inventarios, queremos ir a contar sus inventarios, pero justo ocurre, no sé, esto del coronavirus, no sé si vale, pero por algún motivo en especial, la empresa no nos deja no nos deja que vayamos a sus almacenes, a que vayamos a ver y hagamos el recuento de inventarios. Entonces, como no nos dejan ver y hacer el conteo de inventarios, para nosotros, ¿qué es eso? Es una limitación, ¿ya? Eso es una limitación. O sea, la limitación es cuando nosotros no podemos hacer algún procedimiento. Por cualquier motivo no podemos hacer. Entonces, como no podemos hacer, si no hemos visto, si no hemos hecho, ¿de qué vamos a opinar? ¿Qué podemos decir? No podemos opinar porque no sabemos, ¿no ve? Ya. Ese es el inciso A, limitaciones a los alcances de procedimientos de auditoría. O sea, no hemos podido hacer algún procedimiento por algún motivo. ¿Ya? Ahora, el segundo caso que origina una opinión calificada, abstención de opinión o adversa. Eso es cuando ocurre desviaciones de las normas internacionales de información financiera o hay desacuerdo con la administración. Lo que les explicaba en el anterior ejemplo, que nosotros queremos hacer, ¿cómo les digo? Vemos que la empresa está haciendo la depreciación de sus bienes de uso, no, de sus equipos de computación. Pero ellos, en lugar de manejar los 4 años que te dice el decreto supremo 24051, ¿ellos qué hacen? Ellos manejan 10 años. Así un ejemplo, así a la rápida. En todo caso, ¿qué te dice el decreto? Te dice que tienes que depreciar los equipos de computación. ¿En cuánto tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Sabe, no? ¿Cuántos años, chicos? Equipos de computación. ¿Qué pasó? ¿En cuántos años es? 4 años, licenciado, 4 25 años. o 25%. Todos son, ya lo dominan, compadre nuestro. Entonces, en acá, como nosotros sabemos que tenemos que manejar un criterio y la administración maneja otro criterio que no está respaldado por, no ha realizado los procedimientos respectivos, entonces aquí hay dos situaciones, chicos. Nosotros cuando hacemos la auditoría vamos a decir, estamos observando esto, por decirles, tienen activos fijos, los activos fijos tienen un valor total de 100, así, ¿no? 100. Y si ese activo fijo se depreciara en 4 años, digamos que este es su primer año del activo, este primer año tendría una depreciación, no, estaríamos, digamos, por decirles, sí, este primer año tendría una depreciación de 25, porque se divide entre 4, ¿no? 100 dividido entre 4 es 25. Este primer año su depreciación sería 25. Pero como ellos están manejando un criterio de 10 años, porque ha dicho el gerente, entonces el primer año no va a ser 25, ¿cuánto va a ser? Va a ser 100 dividido entre 10 años, ¿cuánto es, chicos? 10, ¿no ve? Entonces, acá hay una diferencia. Ellos lo han depreciado por 10 y con nuestro recálculo se sale 25. ¿Cuánto es la diferencia? 15. Esos 15 ya es observación. Esa es la diferencia. Hemos encontrado esa variación. Aquí hay dos, ¿cómo se dice? Aquí hay dos escenarios. El primer escenario es que nosotros vayamos y siempre vamos a hacer esto. Vamos a ir donde la administración y le vamos a decir, hemos hecho el recálculo de los activos fijos y hemos, bueno, en cumplimiento al decreto, tanto y cumpliendo los años de vida útil, la depreciación tiene que ser 25. Y ahí la gerencia tiene dos opciones. La gerencia puede ver la observación y ya le exige, ¿no?, al departamento contable que ellos hagan la corrección
y hagan el ajuste contable. Una vez que hacen el ajuste, entonces la observación se limpia. Pero si es que ellos no hacen el ajuste contable, ahí es donde entra el problema. Como ellos no harían el ajuste contable, ahí esos 15 se mantienen dentro de la observación. Y todas las, ¿cómo se diría? Todas las observaciones que vayamos teniendo, que hayamos tenido, se van a acumular. Y si al final todas esas observaciones superan nuestro margen de tolerancia, nuestro límite, entonces ahí es donde vamos a cambiar nuestra opinión. ¿Ya? Ahora, eso es en ese caso, en el cuando hay desacuerdo con la gerencia y van en contra, no solo de las normas internacionales de información financiera, sino en contra de las normas, ¿no? En contra de cualquier norma que debería cumplir la entidad. Nosotros hemos revisado. Puede ir en contra de las normas laborales, en contra de las normas tributarias, en contra de las normas que establecen los entes rectores. O sea, siempre y cuando vaya en contra de la norma, nosotros ya vamos a poder observar. Luego de eso, incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre, chicos? Tum, tum, tum. Incertidumbre, a ver, para que todos puedan ver. Acá está en el último. Miren un segundito, quiero que, para que todos vean. Pam, pam, pam. Incertidumbre. Ya. Mm, incertidumbre. ¿Dónde estás? Mm, ¿esto cómo lo hacemos? Ya. Voy a hacer una cosa, chicos. Espérenme un ratito. Voy a compartir la pantalla. Está tema 5, compartir. Ya. Todos deberían poder ver lo que estoy viendo, ¿ya? Estamos en la página 12. Ya, estamos en la página 12 y ahí es donde está el concepto de la incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? A ver, vamos a leer el conceptito, ¿ya? Es un asunto cuyo resultado depende de acciones futuras o eventos que no están bajo control directo de la empresa. La adición de un párrafo explicativo en el informe del auditor para identificar una incertidumbre sirve para informar adecuadamente a los usuarios de los estados financieros. Las incertidumbres pueden presentarse con limitaciones al alcance de los procedimientos de auditoría y con desviaciones de normas internacionales de información financiera. En ambos casos, el auditor debe evaluar adecuadamente la situación en particular para definir su opinión en el dictamen. ¿Ya? En este caso, chicos, ¿cómo funciona el tema de la incertidumbre? ¿Qué es una incertidumbre? Una incertidumbre es algo sobre lo que nosotros no tenemos certeza, o sea, es algo que nosotros no tenemos seguridad, no sabemos algo con exactitud, algo con, no tenemos seguridad de alguna situación. Algo bien fácil, digamos, por decirles. ¿Cuál es el impacto que va a tener esto del COVID, del coronavirus, a nivel de las empresas? Para empezar, ¿lo habrán podido cuantificar? No lo han debido poder cuantificar. Las empresas, por ejemplo, que cierran sus actividades al 31 de marzo y que van a presentar estados financieros a julio, entonces tienen que considerar esto dentro de su, ¿cómo se dice? Dentro de los hechos posteriores a la emisión de estados financieros. Las empresas que cierran actividades al 30 de junio, ¿qué van a hacer? Desde marzo hasta junio, ellos sabían que iba a pasar esto del coronavirus, que iba a haber cuarentena obligatoria, que ya no iba a haber movimiento económico. No sabían, ¿no? Ahora, esta situación, nosotros dentro de la empresa no lo podemos cuantificar porque no sabemos exactamente cuánto es el importe, no sabemos cuánto, cuánto está afectando a la empresa cuantitativamente. Pero la pregunta es acá, ¿creen que este tema del coronavirus es relevante? ¿Debería informarse esto a los usuarios de los estados financieros? ¿Qué dicen? Yo te amo. Es relevante, ¿no ve? Debería informarse esto a los usuarios de los estados financieros para que ellos tomen las decisiones de manera adecuada. Entonces, en acá hay situaciones de las que no se tiene ningún control, pero que son bien importantes y que se tienen que informar.
Pero como esto primero no puede ir dentro de los estados financieros, no puede ir dentro del balance general, no puede ir dentro del estado de resultados porque no se sabe exactamente el importe, va dentro de las notas a los estados financieros, ¿ya? Va dentro de las notas a los estados financieros. Eso es en cuanto a lo que son los estados financieros. Es lo que hace el departamento financiero, el departamento contable. ¿El auditor qué hace? El auditor emite una opinión, el auditor emite su dictamen. Se los voy a compartir esto para que todos me sigan, ¿ya? ¿Dónde estás? Deme un segundito. El auditor lo que hace es emite su dictamen y el auditor menciona en un párrafo de énfasis alguna situación que sea relevante. Entonces, ahí va a mencionar, ha habido esta situación. A ver, compartir esto. Nueva función, compartir pantalla. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya. ¿Todos pueden ver el PDF, no ve, chicos? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no ve? Ya. Entonces, acá tenemos el modelito del dictamen. Acá está nuestro dictamen del auditor. Y aquí vemos, ¿no? Los elementos. El párrafo introductorio, responsabilidad de la administración, responsabilidad del auditor, la opinión. Y miren, aquí abajito hay una parte que dice párrafo de énfasis. ¿No ve? Este párrafo de énfasis, ¿qué dice acá? Leeremos. Tal como se menciona en la nota 1 a los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, la compañía presenta pérdidas acumuladas que representan el 45% de su capital más reservas. A la fecha, los socios están evaluando las mejores alternativas para revertir esta situación. ¿Qué significa esto? El auditor lo que ha hecho es revisar los estados financieros, ¿ya? Cuando has revisado los estados financieros, en este vamos a manejar este ejemplo exactamente. Cuando has revisado los estados financieros, no ha encontrado errores que superen nuestra materialidad, o sea, que sean muy significativos, ¿ya? Y por eso ha dado una opinión limpia. ¿Qué dice su opinión? Miren, en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente. Entonces, es una opinión limpia. Pero para ustedes, chicos, ¿creen que el hecho de que una empresa tenga pérdidas del 45% de su capital es un hecho relevante o no será relevante? ¿Sabe alguien qué es quiebra técnica? Es casi la mitad de su patrimonio, ¿no, Luis? Es casi la mitad. ¿Alguien sabe lo que es la quiebra técnica? Ahorita le voy a poner participación. ¿Quién dice? ¿Cuántos años tiene que tener pérdidas una empresa para que se le considere que está en teoría en quiebra técnica, según el Código de Comercio? ¿Han avanzado eso? No. ¿No lo han visto? Ya. Si no me equivoco, son 3 años. Sí. Ahorita no me acuerdo bien. Pero en acá, chicos, el Código de Comercio te dice que si una empresa llega a tener pérdidas, y existe un cálculo. Si no me equivoco, es igual al 50% del capital más las reservas, si no me equivoco. Si supera esto, si supera las pérdidas, este importe, esta situación, entonces la empresa ya estaría en quiebra técnica, ¿ya? Quiebra técnica. En este caso, chicos, el hecho de que, vamos a volver al ejemplito, el hecho de que la empresa que estamos auditando tenga pérdidas por 45% del capital es un hecho que nos llama la atención. Ese hecho, ¿qué significa? Que hemos revisado los estados financieros y los estados financieros no hay muchos errores, o sea, no hemos encontrado errores muy significativos. O ha habido errores y la gerencia ha hecho los ajustes. Entonces, hemos dado una opinión limpia. Pero, aunque hemos dado una opinión limpia, igual la empresa tiene pérdidas muy altas. Y eso es un aspecto muy importante para cualquier persona que va a ver esos estados financieros, para cualquier persona que va a ver el dictamen. Como es un aspecto, como es un hecho bien importante, tenemos que mencionar en un párrafo de énfasis esos puntos que sean bien relevantes, bien importantes. Porque si bien es cierto, no están dentro de la observación, no está, digamos, dentro de la opinión, es importante, es importante. Y tienen que saber los que
van a ver los estados financieros, ¿ya? Y acá está mencionando de esa forma un párrafo de énfasis. A ver, démosle. Ese es un párrafo de énfasis. ¿Se entiende, no ve, chicos? ¿Se entiende, no ve? En un párrafo de énfasis mencionamos aspectos que sean importantes, que sean muy importantes. Vamos a mantener nuestra opinión. La opinión va a seguir siendo limpia, solo que vamos a mencionar algún tema que sea relevante, que sea muy relevante. ¿Por qué no podemos decir, es una opinión limpia, pero la empresa tiene pérdidas muy altas? Entonces, no podemos dejar pasar ese tipo de información. Tenemos que decir, porque después, ¿quién va a ser responsable de la opinión? El auditor. Entonces, si el auditor no informa bien, ya es responsabilidad del auditor, porque después es él el que ha hecho, el que ha dado la opinión y el que ha hecho el trabajo de auditoría. ¿Ya? Luego de esto, seguimos con esta parte. Eso es la incertidumbre. O sea, hay temas que nosotros ¿cómo se dice? No tienes conocimiento específico, o sea, no sabes exactamente qué es lo que puede pasar. Puede haber ocurrido un incendio, ¿ya? Y se han quemado mercaderías, se han quemado activos fijos, pero vos no sabes qué puede ocurrir. No sabes no sabes cuánto vas a recuperar, no sabes cuánto has perdido. Y además esos temas son de un momento para otro, o sea, no tienes conocimiento, no sabes si va a pasar o no va a pasar. Puede ocurrir esto del coronavirus. Nadie esperaba, por decirles, supongo que aquí a nivel nacional, que llegue a tener ese impacto, digamos, que se lleguen a cerrar las empresas y este tema del coronavirus está teniendo impacto dentro de las empresas, dentro de los resultados de las empresas. Puede ocurrir que nuestra empresa tenga juicios, ¿ya? Nos están demandando, no sé, por X o Z motivos. Había casos bien chistosos cuando estaba trabajando y no sé cómo era el tema, no sé si los demandaban, pero era bien, bien interesante porque, por decirles, digamos, era una empresa que manejaba un sector estratégico, un recurso estratégico del Estado, y en acá los que trabajaban eran personas ya pues antiguas, que ya tenían, ya estaban años en la empresa. Y resulta que acá yo les lanzo la pregunta, digamos, tal vez les interesa saber, ¿qué pasa si ustedes, por decirles, han tenido, no sé, dos hijos, por decirles, casi al mismo tiempo con diferentes mujeres? Entonces, ¿les corresponde los subsidios a los dos hijos o solo le corresponde a uno, a su esposa o a la con la que están viviendo? ¿Quién sabe eso? Por ley le corresponderían a los dos niños, ¿no? Porque los niños Son los no beneficiarios saben del si... problema. Exacto. No son culpables de la picardía del padre, ¿no? En ahí era bien interesante porque sí, hacían, ubican que tenían, no eran solamente que tenían con dos, saben tener con cuatro, con cinco, digamos, como eran proyectos en toda Bolivia, en todo lado siempre ocurría esa situación, digamos. Y la empresa igual pagaba, ¿no? Para evitar algún tema, algún juicio, algún problema con las mamás, digamos. Y se pagaba toditos, a los subsidios, ese tema, ¿no? Todo eso. Y bueno, pues eso es lo que sería la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es temas con situaciones que nosotros no tenemos seguridad, no sabemos primero si va a pasar o no va a pasar, y no sabemos el impacto económico, no sabemos cuánto o cómo va a afectar, ¿ya? Dentro de la incertidumbre, chicos, tenemos que manejar tres conceptos, ¿ya? El primer concepto es que existe una probabilidad remota de que ocurra, ¿ya? Por decirles, un terremoto en La Paz, un caso, digamos, eso es, por decirles, es algo muy remoto, digamos, ¿ya? Entonces, si es que va a ser algo muy remoto, si es que es algo que probablemente no va a ocurrir, ¿ya? Esto del coronavirus tal vez lo habríamos manejado como remoto, pero miren, ya ha pasado. ¿Qué dice acá? Si es que es alguna situación, como les digo, dentro de lo que es incertidumbre, si es que es una situación sobre la cual nosotros pensamos que no va a ocurrir, una probabilidad remota, o sea, estamos casi seguros que no va a pasar. Un ejemplo fácil para estos tres, un juicio. Digamos de que estamos pasando por algún juicio, nos están demandando, no sé, trabajadores para cobrar beneficios sociales y vamos a tener que pagar multas, etcétera, ¿ya?
nos están demandando a la empresa. Y como nos está demandando, como nos están demandando estos trabajadores, nosotros nos estamos defendiendo con nuestros abogados. Dentro del análisis de los abogados de nuestra empresa, ellos están diciendo que no vamos a perder el juicio. O sea, es muy remoto, no vamos a perder el juicio. ¿Ya? O sea, la probabilidad es mínima de que perdamos. Están casi seguros. Ahora, si es que nosotros manejamos ese criterio de que consideramos que lo más seguro es que no perdamos, es remoto que perdamos, ¿qué dice acá? Si la gerencia y el auditor consideran que existe solamente probabilidad remota de una pérdida significativa resultante de la resolución de un asunto que involucre una incertidumbre, el auditor no debe agregar un párrafo explicativo a su informe debido a este asunto. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos pensando que no va a pasar, entonces, y aquí les comparto, otra vez, compartir. Como pensamos que no va a ocurrir, este párrafo ya no lo mencionamos, ya no mencionamos ningún párrafo de énfasis, solamente mantenemos nuestra opinión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que es remoto, o sea, casi estamos seguros de que no va a pasar. Estamos casi totalmente seguros de que no va a pasar. Y como estamos seguros de que casi no va a pasar, solamente manejamos la opinión. No nos manejamos en la situación de que de que estamos seguros de que casi, o sea, estamos casi seguros de que no pase y no podemos mencionar, digamos, algún tema que no es, o sea, que no va a afectar, que en teoría no debería pasar, digamos, ¿ya? Luego se maneja este otro criterio, que es posible pérdida significativa. ¿Qué es posible? Los que tienen material, si lo pueden rayar o pintar esa palabrita, eso es clave. ¿Qué es posible? Posible significa que existe un 50% de que ganemos y un 50% de que perdamos. No sabemos qué va a pasar. Igual vamos a mantener el ejemplo del juicio. Hay un juicio y nosotros estamos viendo que podemos ganar como podemos perder. O sea, no sabemos qué va a pasar. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Primero, el importe tiene que ser significativo. ¿Ya? Si la gerencia de la empresa, o sea, la empresa y el auditor consideran que una pérdida material, o sea, cuando habla de pérdida material es un importe significativo, ocurrirá, pero la gerencia está imposibilitada para hacer una estimación razonable. ¿Qué significa esto? Nosotros no sabemos cuánto va a ser lo que vamos a tener que pagar si es que perdemos el juicio, o sea, no sabemos cuánto va a ser la pérdida, no sabemos exactamente, ¿ya? Del importe y por lo tanto no ha hecho una previsión de los estados financieros, el auditor debe agregar un párrafo explicativo a su informe, a su informe debido a este asunto. En este caso, chicos, si existe esta situación, acá sí tenemos que mencionar este párrafo. Acá sí tenemos que mencionar un párrafo explicativo. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto dos situaciones cuando hay incertidumbre. La primera es que la probabilidad es remota, o sea, estamos casi seguros de que no va a pasar. Digamos, por decirles un 95% seguros de que no pasa, 5% tal vez pase. ¿Ya? Ahí no hacemos nada. La segunda situación es cuando existe una posibilidad de que sí pase, o sea, un 50% de que perdamos o ganemos, 50-50. En ese caso de que existe una posibilidad, ahí nosotros mencionamos un párrafo de énfasis, un párrafo explicativo, mencionando el tema, ¿ya? ¿Para qué? Porque es un tema, porque es una situación importante, ¿ya? Y el último caso, la probabilidad razonable de una pérdida significativa. ¿Qué significa esto? Esto es lo contrario del primer caso. En acá era una probabilidad remota, o sea, acá no vamos a perder. Esto es remoto. En acá es razonable. ¿Qué significa razonable? Es lo más alto. Es casi un 90-95% seguro de que vamos a perder ese juicio. Si nosotros estamos casi seguros de que vamos a perder, ¿qué tiene que hacer la gerencia? ¿Qué tiene que hacer el auditor? Si la gerencia y el auditor consideran que la probabilidad de una pérdida significativa resultante de la resolución de un asunto que involucra una incertidumbre es más probable que es remota, debe considerar los siguientes asuntos al decidir si agrega un párrafo explicativo a su dictamen. Tenemos que considerar primero, chicos, el importe, ¿ya? O sea, tenemos que ver, tenemos que tratar de estimar cuánto va a ser el impacto económico. Tenemos que tratar de, no vamos a dar tal vez con el importe exacto, pero tenemos que tratar de dar un estimado, ¿ya? Y la probabilidad de que ocurra, o sea, tiene que ser casi seguro de que vamos a perder.
Entonces, es más seguro que que el auditor agregue un párrafo cuando la probabilidad de ocurrencia de pérdida significativa aumenta. En este caso, chicos, si tenemos una probabilidad razonable de una pérdida significativa, igual vamos a agregar un párrafo explicativo. Vamos a mencionar que es debido no sé, debido al juicio que ha ocurrido y que la empresa probablemente va a perder, entonces se estima que va a ser el impacto económico unos, no sé, $200,000, por decir. Entonces, igual que en el anterior caso, denme un segundito, vamos a agregar acá un párrafo explicativo, un párrafo de énfasis. En ambos casos, si existe una posibilidad o si es que es probable, y es muy probable de que perdamos. ¿Ya? Entonces se manejan esos tres conceptos cuando se habla de, ¿qué se llama esto? De aspectos de incertidumbres. ¿Ya? Se manejan esos tres conceptos. Ahora, bueno, ya que estamos con la pantalla compartida, seguimos explicando desde acá. Creo que es más didáctico. Acá, ¿dónde estamos, chicos? Estamos aquí. Limitaciones, incertidumbres, ¿no? Dentro de la incertidumbre puede ocurrir que tenemos limitaciones al alcance de procedimientos de auditoría, o sea, nosotros no podemos evaluar esa situación por algún motivo, no podemos acceder a esa información, o puede haber desviaciones de la norma, o sea, es lo mismo, digamos, solamente que a diferencia de estos dos, en donde hay limitaciones a los procedimientos o se desvían las de las normas, en este caso no tenemos el importe, primero no sabemos si no sabemos si va a ocurrir, no estamos seguros de que vaya a ocurrir el evento, o sea, tenemos incertidumbre. Y lo segundo es que no sabemos los importes, ¿ya? Por eso se habla de que es incertidumbre. Y acá incertidumbre con limitaciones y desviaciones, que es lo mismo. Eso origina dictámenes con opinión calificada. Ahora, el otro que es, acá está, todavía tenemos esto. No, esta parte no. Nos vamos a cansar. A ver, déjenme ver acá. Párrafo de énfasis. Aprovecharemos que estamos con pantalla compartida. Aquí está. Para. Este es viernes y el cuerpo ni lo sospecha. Ya, chicos. Para que todos puedan ver y puedan subrayar. Estamos viendo accionistas de la productora satelital, página 8 de 14. Esto ya lo conocemos, ¿no? Los primeros párrafos. Párrafo introductorio, responsabilidad de la administración, responsabilidad del auditor, etcétera. ¿Qué es lo que nos interesa? Estos dos. Primero, la opinión calificada. ¿Cómo se redacta una opinión calificada? Una opinión calificada se redacta de esta forma. Siempre empezamos de esta forma, ¿no? En nuestra opinión, y acá está, excepto los posibles efectos descritos en el párrafo de base. O sea, en esta base vamos a explicar por qué estamos dando una opinión calificada. Primero, chicos, ¿cuándo se da una opinión calificada? ¿Cuándo se da una opinión limpia? ¿Cuándo se da una opinión adversa? Nosotros manejamos un criterio, una palabra que se llama materialidad, ¿ya? Manejamos una palabra que se llama materialidad. La materialidad es ese margen de tolerancia que nos vamos a dar para que de error más o menos que va a tener, el margen de error que vamos a darle a la empresa, ¿ya? Y voy a volver a explicar para que en caso tal vez se hayan olvidado algunos. Por decirles, digamos que, bueno, tengo menos de un minuto acá en el video, entonces el concepto es largo. Voy a volver a mandar invitación y ahí vamos a terminar de explicar esta parte, ¿ya, chicos? De una vez, porque después nos va a agarrar en curva y no vamos a poder ni ver. Y ahí continuamos explicando. Y listo. Detener